Corre que te corre, Gorka Carrera, un delantero incansable. Mete un poquito de pausa, de logra mi Gorka Carrera, recibe dentro del área, uy, qué daño, se la come una Ilufón, por abajo de Rebollo, Gorka Carrera, perseguido por tres, Bienvenidos a Raíces del Balón. Acabáis de escuchar la narración de Gorka Carrera, el gol de Gorka Carrera que cerró casi definitivamente el ascenso para la Real Sociedad de frente al Nástic de Tarragona. Partido, Pello, que por cierto tuvimos la oportunidad de presenciar en directo, sí, ¿verdad? Sí, de presenciar y de narrar para todos vosotros. Los que lo pudisteis ver en directo lo sabréis. Y la verdad que fue un placer descubrir a jugadores como Gorka Carrera, que ya venía entrando en dinámica del segundo equipo de la Real, del filial, en esa temporada, y que en esa playoff pues, bueno, nos dio ese golazo y esos muy buenos minutos aparte del gol de Gorka, que ya me gustó mucho en ese playoff contra el Nástic. Y bueno, intro nueva, ¿no? También, que había que estrenarla de la mejor forma posible. Innovación, podemos llamarle segunda temporada de Raíces del Balón, sí, ¿no? Si lo queremos llamar así. 2, claro, totalmente. Bueno, sí, una pequeña novedad. Pero bueno, Gorka Carrera, un delantero que Pello, yo por cierto no me esperaba que fuera ya a debutar con el primer equipo, que ha empezado a dar pasos demasiado rápido, porque con el segundo equipo, con aquel gol recordamos que es que no había jugado casi nada de la temporada. 7, 8 partidos. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, Gorka Carrera, sorpresa para todos, pero grata sorpresa porque es un chico currante, la verdad. Sí, total, que es verdad que ha tenido esa oportunidad en gran parte por la lesión de Mikel Oyarzábal y esa falta de delanteros también que viene sufriendo la Real en los últimos años, porque ni Sadik ni Óscarson dan el nivel. Y bueno, yo creo que es ilusionante también, ¿no? De cara a la Real, ver cómo sale un chico de la cantera de Zubieta, uno más, en este caso destacando en una faceta goleadora, que es una faceta que le está costando muchísimo al equipo en esta temporada complicada, ¿no? En la que está costando encontrar esa referencia quizá goleadora arriba. Es que es raro porque Gorka Carrera no es ese estilo de delantero que suele tener la Real Sociedad, ese 9 grande de área, un ariete puro de toda la vida, ¿no? Gorka Carrera es algo totalmente diferente, un delantero que va bien al espacio, un delantero peleón, incluso un ratón de área casi, algo que es como contracultural, ¿no? En Anoeta y en Zubieta. Sí, no sé si sería tanto como contracultural, pero bueno, es verdad que es un perfil, yo creo que nos enseña hacia dónde va un poquito el fútbol moderno, ¿no? Porque sea la cantera que sea, a no ser que tengas un físico de 2 metros y bueno, como el de Tallón, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy en día se perfecciona mucho más eso en los delanteros y se enseña muchísimo más a todo el juego lejos del área, ¿no? A jugar de espaldas, a ese habilitar la segunda línea y ponerla de cara, y esos movimientos también de arrastre o de desmarques de apoyo, digamos, para abrir a las bandas, etcétera. Y creo que es algo que se viene trabajando mucho en todas las canteras y que por eso es un perfil de delantero que yo definiría como moderno en muchos sentidos. Estoy completamente de acuerdo. Vamos un poquito a los detalles del chico. Es un chico nacido en 2005, tiene 20 añitos, ¿vale? Nacido en Rentería, localidad en Guipúzcoa, la Guipúzcoa profunda, ¿no? Sí. Un chico que mide unos 78, tampoco es bajito, pero bueno, tiene estatura. No es muy alto, ¿vale? No es muy alto, pero no es bajito, tiene una estatura media para... Sí que es verdad que no para Arieta, ¿no? Para ser un 9 de área, pero tiene pero algún golito de cabeza ya ha metido este año, ¿eh? No va mal de cabeza. Es un jugador que juega de 9, pese a no ser un 9 habitual, un 9 clásico. Luego debutó con el primer equipo de la Real Sociedad frente al Villarreal, partido que por cierto, Pello, narraste tú en Dazón. Recordemos que tenemos aquí 2 narradores de Dazón en euskera. En euskera, eso es, así que bueno, los que seáis euskaldunes y queráis poner el audio en euskera, pues algún día que otros encontraréis la sorpresa de escuchar las voces, ¿no? De Raíces del Balón ahí en Dazón, que es la verdad un sueño en todos los sentidos. Y es un placer siempre también pues narrar este tipo de debuts, ¿no? De jugadores que sabía yo que ya íbamos a hacer algún vídeo porque lo teníamos muy en el radar Gorka Carrera, como no, y ahí pudo entrar, bueno, entró 13-14 minutillos, pero ya dejó esos detalles de lo bien que se le da a proteger el balón también de espaldas, de lo luchador que es y de lo mucho que pelea cada balón y de lo incansable que es como delantero, ¿no? Como decíamos en la intro. Un chico que renovó recientemente, más concretamente el 6 de noviembre de 2025 hasta 2030. La verdad que la Real lo ha blindado bien porque creo que va a apostar por este chico. Y está bien que lo blinde porque yo, claro, estando en la Real B en segunda división es un escaparate también para todos esos jugadores que ven los equipos igual aspirantes al ascenso, que están siempre ahí un poquito como satélites, ¿no? Buscando meterse en playoff, lo que era hasta hace poco el Oviedo que acabó subiendo, aunque tiene pinta
volverán a ir para abajo, porque yo he leído a más de un aficionado de Valladolid, del Sporting, de equipos de este estilo, que obviamente ven partidos de su categoría y que dicen, hostia, este chico de la Real, cuidadito porque igual no nos vendría mal, ¿no? Y ahí está la Real rápida, desde luego para renovarla hasta 2030 y para afianzar un poco, pues bueno, darle esa confianza al chico, que yo creo que le viene muy bien este año en segunda división y que tiene progresión de cara al primer equipo, como dices, y es importante atarlo. Repasamos rápido su trayectoria. Es un chico que empieza en el Turín Quirol Elkartea, pasa por el Baskonia Donostia y posteriormente lo capta la Real Sociedad, pese a que después vuelve cedido a jugar en el Izarra, no en el Izarra, perdón, en el Turín, sí, en el Turín, para tener un poquito de minutos, tener confianza y volver al equipo Txuri-Urdin. Eso es cuando vuelve al Turín, un poquito al equipo de su pueblo y tal, juega en tercera federación, mete 8 tantos en 33 partidos, ya os digo, es un delantero que tampoco ha tenido cifras descomunales desde que está en el fútbol semiprofesional y es este año en el que está explotando más todavía a nivel goleador, siendo buenas cifras, 8 goles, en la siguiente temporada entre la Real C y la Real B son 8 goles también en 41 partidos en total, que no son cifras escandalosas, pero que ahora este año está rompiendo un poquito récords personales, entre comillas, en una categoría ya profesional como la segunda división. De ahí ese paso adelante y ese quemar etapas, ¿no?, que venimos hablando también en varios vídeos, que parece que bueno, que lo está haciendo muy bien el chico en ese sentido. Es que esta campaña ya son en 17 partidos, 7 goles, 3 asistencias. Nada mal para un chaval que recién acaba de pasar el segundo equipo y que, por cierto, se prueba en una categoría como segunda división del fútbol profesional, ¿verdad? Total, y en un grupo también de chicos, pues lo mismo, ¿no? Chicos jóvenes, que muchos sí que estaban en la temporada pasada con la Real B, pero otros tantos que incluso están subiendo del juvenil, etcétera, y teniendo minutos con el filial Txuri-Urdin, y que está dando la cara en una categoría muy, muy complicada. Veremos si mantienen o no esa categoría, como decimos, porque ya sabemos que es complicadísimo, pero le está siendo un poco la esperanza y la referencia goleadora arriba para sacarle provecho a todas las jugadas. Así es. Ahora, Pello, si te parece, vamos a tu parte favorita, vamos a sacar la pizarra, ¿vale? Venga. Que es lo que nos gusta analizar al jugador tácticamente. A ver, ¿qué tipo de jugador es este chico? ¿Es un delantero centro de área? ¿Es un delantero centro móvil, que se asocia bien, que busca el espacio? En resumen, un delantero que no para quieto. Yo lo definiría como un delantero rupturista, sobre todo en el sentido de los desmarques de ruptura, ¿eh? O sea, que le encanta mucho picar al espacio, tanto bien sea para un arrastre o como para buscar el balón él mismo, muy insistente en todas sus acciones, y que yo creo que también una de sus virtudes está en la presión, porque fuerza el error muy a menudo. Lo vimos este año sobre todo contra el Andorra, por ejemplo, que es un partido en el que, bueno, seguramente de los mejores que ha jugado en segunda división, que mete un doblete, y uno de ellos es al final pues un balón largo que suele jugar bastante directo muchas veces el Sanse, ¿no? Que intenta pelear de cabeza, que la gana el defensa rival, da un pase atrás y luego lo da medio mal el otro central, y está él ahí corriendo para forzar ese error con su presión y para plantarse mano a mano, ¿no? Yo creo que es ese instinto, ¿no? Para oler un poquito el gol, para forzar el error del rival, para estar siempre ahí en el momento adecuado, el que le define como delantero, más allá de esos desmarques, que para mí es su mayor virtud. No, desde luego que es un chico que sabe leer muy bien el espacio, a dónde correr. No solo corre por correr, es un tío que corre con sentido, sí. Ya sea en la presión o ya sea para buscar el espacio con balón. Y sobre todo es un delantero que se asocia bien, que sabe leer el juego entre líneas. De hecho, el gol contra el Nastic se asocia con John Balda, Astizarán también está por ahí, y acaba haciendo esa acción individual que, bueno, que es más de calidad que de asociarse, ¿no? Pero bueno, de ahí nace un poquito la jugada del gol. Sí, es un delantero que es verdad que tiene ese juego de espaldas también, más allá de que, como decimos, se desenvuelve bastante bien dentro del área, y a mí me gusta mucho cómo utiliza el cuerpo, porque a pesar de no ser tan grande, como decimos, mide 1,78, sí que es ancho de espaldas, sí que sabe hacerse fuerte delante de los defensas cuando tiene que controlar algún balón de espaldas, y no se le suelen escapar mucho esas acciones, lo que le ayuda a darle continuidad a las posesiones del equipo y a darle un poquito de oxígeno cuando tiene que jugar en largo, cuando tienen que apoyarse en el de espaldas, y habilita bien a la segunda línea. Es una cosa que me gusta cómo lo hace. Y yo a todo esto le sumaría un atributo más, que es el del disparo, que tiene un disparo a media distancia, que es verdad que es algo a lo que no recurre mucho, y que creo que le falta, no sé si confianza o de verdad descubrir que es un tío que tiene esa capacidad de golpeo. Bueno, yo creo que también es por la forma de jugar del equipo, que muchas veces las situaciones que se encuentra son o bien en transición, que es uno de los aspectos en los que más destaca él. Creo que es muy bueno corriendo al espacio en esas transiciones, sabiendo dónde desmarcarse, tiene buen timing en ese sentido, y luego que en ese centro lateral, pues bueno, sí que suele cubrir bien el área, digamos, ¿no? Y saber moverse dentro de ella, pero no creo que el juego del Sanse le dé pie tanto a encontrarse balones en
la frontal desde los que pegarle el golpe. Pero es verdad que tiene un buen disparo y lo demuestra cada vez que se encuentra un balón cerquita del punto de penalti, eso está claro. Incluso en todos estos rasgos, que, o sea, siempre entra el rasgo de correr, ¿no? De por medio, ya sea al espacio para defender, para moverse entre líneas, el hecho de que es un peleón, porque también es un jugador que gana muchísimas segundas jugadas, que eso es lo que dices, pese a no ser un chico muy alto, utiliza muy bien el cuerpo porque es ancho de espaldas y es capaz de ganar siempre esa segunda jugada la mayoría de las veces. Sí, o sea, esto creo que es una palabra que le define muy bien también como futbolista, y es la activación. Él tiene una activación en el partido en eco constante. Hay un gol también que no recuerdo exactamente contra qué equipo es, pero es una jugada en la que él se desmarca, haciendo un arrastre al final porque no le llega el pase, se queda en fuera de juego, pero después hay una serie de rebotes que le acaban dando al defensa del rival y se la encuentra dentro del área, ¿no? Y ahí está siempre atento para mandarla al fondo de la red. O como el gol que metió también en Castalia, en el campo del Castellón, que es un error en salida, que pierde el balón, de hecho, Grena Barrena, ex del... Bueno, está cedido, de hecho, por el Athletic. La recupera un compañero, no me acuerdo quién es de la Real, y está él dentro del área bien activado para recibir de espaldas, proteger bien el balón y disparar después de girarse, ¿no? Pero yo creo que es esa activación la que le define muchísimo, tanto para presionar como para meter gol en los momentos en los que parece que la jugada no va a ningún lado y está él siempre activo cuando la pelota le queda cerca. Me parece curioso una palabra que has utilizado, que has dicho, encontrarse un balón dentro del área, cuando creo que es un término que utilizamos mal, porque una cosa es encontrarse de arte de magia, y este chico sabe dónde va el balón y lo busca, O sea, yo creo que verdaderamente el término es... sí, pero yo me refería más a esas situaciones como en las que... En ese gol que te comento, que dispara desde el pico del área pequeña, que el balón le llega porque realmente es un pase que va hacia otro lado, rebota en la pierna del defensa y se la acaba, entre comillas, se la encuentra allí, ¿no? Y ahí tienes que estar muy metido en el partido para, en media décima de segundo, saber que tienes que disparar y no perderte en los laureles, ¿no? Que hay jugadores que cuando no están dentro de la jugada ya se desconectan, pero Gorka no es uno de ellos. Creo que eso lo hace muy bien, seguir siempre la jugada para ver dónde puede estar precisamente, como tú dices, ese rebote o rechace que pueda aprovechar. Y ya en cuanto a cosas y aspectos a mejorar, siempre decimos de estos chicos que tienen que mejorar el físico, evidentemente, porque todavía están desarrollándose, pero más allá de esto, creo que sí que es verdad que es un delantero que peca mucho de su intensidad a la hora de ir a presionar. Quizás va demasiado y no es tan capaz de leer o de tener esa lectura a la hora de defender cuando estás presionando. Bueno, es verdad que esa activación, ¿no? Y ese nivel de intensidad a veces te puede llevar, pues eso, alguna vez lo hemos comentado con otros jugadores, ¿no? A presionar sin fijarte tanto en la línea de pase que tienes que tapar y más como en ir como perros de presa. Pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje también, ¿no? De los chicos que están en formación, que en segunda división es una categoría encima muy muy top para ir puliendo esos detalles. Y a mí sí que me parece también que aunque es un jugador que es verdad que se asocia bien, etcétera, tiene que pulir un poquito más, sobre todo en la fase de ataque posicional, porque creo que en transición le vemos brillar mucho y en ataque posicional quizá es más difícil que salgan a relucir esas virtudes de la velocidad que tiene, de picar al espacio de esos desmarques, ¿no? Porque hay menos espacio contra un bloque bajo, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí puede desarrollar un poquito más su faceta como delantero, como te comento, pero bueno, en general es un delantero que a mí me parece que es bastante completo y que lo está demostrando en una categoría top. No, si es que al fin y al cabo es que es lo que decías antes, también la manera de jugar de Jonan Sotegui para el chaval. Que ahora, por cierto, se ha hecho cargo del primer equipo con la destitución de Sergio Francisco. Claro, que recién destituido Sergio Francisco no le ayuda a desarrollar esas facetas que tiene pendientes, ¿no? Sí que es verdad que potencia mucho su velocidad y su habilidad para el desmarque, pero esas tareas pendientes todavía le quedan por mejorar al chico. El futuro del chaval, Pello. De momento está en el Sanse, en la Real Sociedad B, peleando por mantenerse en segunda división. Y los periódicos y la prensa dicen de este chaval que es la luz al final de un túnel, porque ahora mismo está pasando la cantera Txuri-Urdin. Entonces, no sé qué proyección le ves a este chico, si crees que está parada o va a seguir teniendo esa continuidad con el primer equipo, o qué esperas de él. Bueno, es complicado porque cuando un equipo no tiene entrenador o tiene uno interino como es ahora Jonan Sotegui, pues depende un poquito mucho de las opciones que vayan sonando, de quién acabe llegando, confíe mucho en la cantera, poco le entre el chico por el ojo o no. Pero en mi opinión es que este añito lo debería pasar en segunda división. Si hay alguna lesión y no hay otra que tenga que jugar en el primer equipo, desde luego sabemos que lo hará bien, pero creo que lo que necesita es tener minutos.
como siempre comentamos, y está ya en una categoría que es un buen escaparate y que es un buen medidor de lo que puede ser este futbolista, y creo que de cara al año siguiente, si se consolida este año como lo está haciendo en segunda división, puede ser una solución, y eso sí que sería ver la luz al final del túnel, sacar un delantero de la cantera y dejar de gastar millones en jugadores que no terminan de encajar. Es verdad lo que tú decías, no lo veo un delantero muy perfil Real Sociedad, y es cierto que yo creo que puede funcionar bien acompañado de otro jugador que haga otras funciones más fijadoras para que sea él el que rompa el espacio, para que saque a relucir muchas de sus facetas, pero creo que depende un poquito de hacia dónde evolucione el proyecto. Por eso, pero sí que le veo en 1 o 2 años llegando al primer equipo sin ningún tipo de duda. Y no sé, veremos quién es el entrenador y cómo apuesta por él, porque es que se me hace complicado atisbarlo a corto o medio plazo sin saber eso. A mí sobre todo se me hace difícil verlo en esta Real Sociedad con un 9 como es ahora mismo Mikel Oyarzabal, claro, en punta, que ya es un 9 asociativo, que no es un 9 que fije centrales como tal, y es simplemente un perfil repetido, solo que digamos que más dinámico que Mikel Oyarzabal por esa lesión de rodilla, ¿no? Sí, que quizá también por el perfil que tiene Gorka a mí no me encaja tanto en banda, porque no tiene ese desborde uno para uno, a pesar de que sea veloz y de que no es malo técnicamente en las acciones del control, del pase de espaldas, lo estamos comentando, lo hace bien, el golpeo espectacular, pero no es tanto ese regate, ese drible el que tiene en banda como sería un Barnechea o un Cubo, digamos, claro, ¿no? Entonces por eso es más complicado encontrarle el encaje. Pero, como bien digo, creo que los equipos pueden evolucionar, pueden, entre comillas, pasar página de lo que han sido hasta ahora y buscarle al nuevo entrenador algún tipo de encaje con Mikel Oyarzabal en punta o ver un poco cómo es, o quizá un poco más como relevo, ¿no? Como jugador número 13, número 14, sí, como un revulsivo, porque con esa intensidad que tiene y esa tendencia a forzar errores del rival, si lo metes en un tramo final del partido en el que el rival esté más cansado, va a tender a cometer más errores todavía, ¿no? Si tienes un delantero que te presione mucho, que sea intenso y que fuerce esas jugadas, pues puede servir como alternativa desde el banquillo. Es que siempre me dices lo mismo, que no te gusta comparar. Pero a mí este compara, chico... Compara, tú tira para adelante, a mí no me das caso, hombre. Ya lo sé, pues que a mí este tipo de jugador, precisamente, Gorka Carrera, me recuerda a Ángel Correa, tío. Un jugador que no es muy alto, un jugador que sí que es habilidoso, pero sobre todo que es constante en la presión, que es constante en los desmarques, que es constante en el apoyo. Es este tipo de jugador, verdaderamente, que sí, que es un jugador que destaca muchísimo y que tiene gol. Y que tiene eso gol, es fundamental. Pero que los equipos lo tienen más como fondo de armario que como una pieza titular. Claro, y ese es ese gol que tiene precisamente, y ese entrar desde el banquillo creo que puede ser muy útil en contextos de partido en los que vaya a haber transiciones, en los que haya ida y vuelta, en los que el equipo se esté atascando un poquito más y necesite a alguien con instinto dentro del área. Por eso sí que lo veo, pero claro, es complicado también porque el chico querrá jugar y si dentro de unos años evoluciona a este nivel, que también te digo, está evolucionando muy rápido. Mucho. No pasa nada si tiene algún tramo de meter menos goles, y hay que tener también paciencia con el chico, porque es que hasta hace nada estaba jugando en el C la temporada pasada. Recordemos. Claro, y que la temporada pasada juega muchos más partidos juega con el C, juega 24 partidos y con el B juega 17 al final, porque con el playoff se acaban sumando más partidos, etcétera, ¿no? Pero que, como quien dice, el año pasado estaba jugando en tercera federación, entonces, y ya este año ha debutado en primera. Calma con el chico, ¿vale? Y con eso que decimos del gol, porque puede tener tramos de no meter tantos, pero desde luego que tiene ese potencial, ¿no? Y veremos hacia dónde llega. Pues con esto podemos concluir el análisis de Gorka Carrera. Esperemos verlo más veces en primera división y que mantenga esta racha goleadora y de contribución de goles en segunda división. Decidnos si os ha gustado el vídeo, dejarnos por aquí abajo qué creéis que va a ser de este chaval, y no os olvidéis ¿qué esperáis del nuevo entrenador también? Sea quien sea, quién queréis que venga. Claro. Ahora se abren muchas preguntas y muy pocas respuestas. Demasiadas incógnitas que resolver en la casa de Churi Urdin. Pero bueno, no os olvidéis de suscribiros, de darle like al vídeo y de dejar vuestro comentario.